Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a Teba por la invitación. Y bueno, la idea era abordar en un ratín que no nos quitar mucho tiempo cuáles son los principales retos que nos encontramos desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista del sector farmacéutico, en todo lo que tiene que ver con nuevas fórmulas y nuevas maneras de la dispensación de medicamentos en los entornos en los que nos encontramos a fecha de hoy. Me presento en primer lugar, soy Alejandro Tauriño, soy abogado, socio responsable del área de tecnologías de la información del despacho Écija, que somos una firma que por accidente ha acabado en el entorno salud, precisamente porque nuestro origen se encuentra en todo lo que tiene que ver con los intangibles, con la propiedad intelectual y con los entornos digitales. Y nos damos cuenta como en los últimos años, cada vez más, ciertos sectores, como puede ser a lo mejor el sector salud o el sector farmacia, incluso el sector seguros, banca, sectores más tradicionales, por decirlo de alguna manera, o que existían con carácter previo a la irrupción de las nuevas tecnologías, están abrazando cada vez más estas nuevas tecnologías y están viendo cómo su público destinatario, en este caso sus pacientes, están reclamando el recibir tanto información como el propio producto a través de estos nuevos canales. Bueno, por poner un poco de cifras y por hablar a nivel mundial cuál es la importancia que nos encontramos a fecha de hoy en el mundo del comercio electrónico. Pues hemos de decir que en el sector retail, es decir, en el sector enfocalizado en el usuario final, en la persona física, no entre empresas, representa casi el 6% de la facturación global. Esto, si lo pensamos, podemos pensar que es un porcentaje bajo, pero la realidad es que cada vez son más los operadores que están apostando por este tipo de plataformas. Y es más, vemos como los usuarios, sus hábitos de consumo y sus hábitos de comportamiento van tendentes a ir cada vez más a este tipo de sectores. Si pensamos, por ejemplo, cogemos cualquier noticia en prensa y vemos como una de las compañías con más expectación en bolsa es Alibaba, que es precisamente una empresa china que se dedica única y exclusivamente a hacer comercio electrónico, pues nos hace pensar que las tendencias o que el mundo va por ahí. Si pensamos en empresas más consolidadas como Amazon, sin duda nos damos cuenta de que hay un público que está esperando que ese producto que ellos están deseosos o que están interesados en adquirir está disponible en estos nuevos entornos. Las cifras que estamos manejando son realmente altas y en España, como podemos ver, bueno, simplemente de los últimos estudios que se han sacado en 2014, pues que hay una media de inversión, no estoy hablando del sector farmacéutico, sino sector en general, cada usuario medio en España consume como media unos 1.330 euros al año en nuestro país. Si pensásemos que esto fuese a ser algo absolutamente estacional y que en próximos años estaríamos hablando igual de 5 o 6%, pues quizás no fuese una apuesta, ya pensando en nuestro sector, en lo relevante que podría ser el comercio electrónico, sobre todo por la reconversión que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista de nuestro propio negocio, que está pensado para un entorno completamente distinto. Pero la realidad es que todas las tendencias, y lo hemos experimentado desde hace unos años, son absolutamente crecientes y nos daremos cuenta que posiblemente dentro de un tiempo el mundo digital supere el mundo físico en la adquisición por parte de particulares. Y de hecho España, que es al final lo que nos toca lidiar en el día a día, vemos que es uno de los países con mayor grado de penetración de Internet, y eso hace que el usuario esté en Internet, pase muchas horas en Internet y esté de nuevo haciendo transacciones económicas en Internet. De hecho, el 2014 fue el primer año donde los usuarios hemos pasado de acceder a Internet desde dispositivos fijos a dispositivos móviles. Es decir, ahora nos pasamos más tiempo visitando Internet desde nuestro móvil, desde nuestra casa o desde nuestro soporte tradicional. Y eso hace que cuando estamos en el otro lado y somos nosotros los que queremos dispensar un determinado producto, que tengamos que pensar que muchas veces es posible que el usuario vaya a adquirir mi producto a través de esa vía. A fecha de hoy, yo creo que esto es un dato curioso, quien compra en las farmacias digitales es la mujer. Es decir, casi el 90% del usuario que adquiere, que entra en una farmacia digital, lo hace, es público femenino, ¿vale? Eso seguramente se invierta en un determinado momento donde se transmita al usuario confianza, donde el usuario pueda recibir todos los productos que está demandando y que está en su disposición en esos portales.
nos ponemos un poco menos festivos en cuanto a todo lo interesante que resulta el comercio electrónico y cuáles son todas sus posibilidades para establecer cuáles son los marcos regulatorios. Cada vez que lanzamos o que estamos dando clase o alguna ponencia y abordamos cuál es la normativa, el marco jurídico al que nos enfrentamos cuando hacemos una aproximación en este tipo de campos, nos encontramos con que existe una serie de normas que tienen un carácter de generales, es decir, que no están pensadas para el entorno farmacéutico, pero que sin embargo son de aplicación para cualquier plataforma que pretenda poner bienes o servicios a disposición del usuario. Esas normas, y aunque en realidad podríamos entender de aplicación cualquier otra, por ejemplo, el Real Decreto que regula los consumidores usuarios, por ejemplo, Código Civil, pero más allá de eso, de manera más sectorial, tenemos la que podría ser posiblemente la norma base del comercio electrónico, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y después, muy relevante en materia de protección de datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos y el reglamento que lo desarrolla. Digamos que eso, olvidándonos que podemos estar hablando de farmacia, esas serían las normas que hemos de tener en consideración cuando entramos en un entorno digital. Es decir, aquí, sobre esta base, vamos a determinar quién es el titular del sitio web, vamos a saber cuál es el régimen de responsabilidad, sobre la base de lo que establecen este tipo de normativas. Pero es que además estamos en un sector donde, permitidme el término jurídico, donde el bien jurídico protegido es la salud. Y como el bien jurídico protegido, digamos que tiene una expectación de protección mayor que en las circunstancias normales de quien pueda comprar, por ejemplo, un producto de electrónica, la protección que otorga la normativa vigente al paciente es mucho mayor que la que nos encontramos en otro, o al menos es mayor a la que nos encontramos habitualmente en otros entornos. Este Real Decreto, aprobado en noviembre de 2013, es el que regula la venta, y además es muy específico, la venta a distancia al público a través de sitios web de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica. Y el título es característico de qué vamos a poder hacer dentro de estos entornos digitales. Es decir, lo que nos está delimitando es que lo máximo que vamos a poder vender van a ser medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción. Con lo cual, entre las exclusiones más generales, y por poner categorías de productos, se quedarían fuera precisamente esos medicamentos que sí requieren la prescripción por parte de un facultativo o de un profesional médico. Ha existido polémica, pensad que esto, es decir, cada país tiene una regulación específica, pero nosotros pertenecemos a un entorno europeo mucho más amplio, y eso hace que casi todas las normas que a fecha de hoy tenemos provengan de entornos europeos y aprobados por Bruselas. Sin embargo, cuando en Bruselas se aprueba una directiva, cada uno de los países que forman parte de la Unión Europea lo que hace es que transpone esa directiva, la adapta y digamos que la tropicaliza al propio ecosistema al que se va a dirigir. Y pese a que existen unas líneas generales o unos pilares generales, luego existen una serie de márgenes a los que tenemos que adaptarnos y que permiten también que pueda haber modificaciones de un país a otro. Eso hace, por ejemplo, al hilo de lo que estábamos comentando, que en España no se permita la dispensación de medicamentos sometidos a prescripción y, sin embargo, en otros países sometidos a regulación muy similar, por ejemplo, Reino Unido o Alemania, sin embargo, sí se permita. Tenemos la misma directiva, pero la norma que transpone esa directiva en cada uno de los países es distinta, y eso hace que choquemos con esa problemática. Y no quiero seguir poniendo, digamos, trabas, pero la realidad es que cuando nosotros estamos en entornos digitales y en entornos globales, yo desde mi casa, en Madrid, en Barcelona, donde sea, accedo a una determinada plataforma y si hablo el idioma el que me habla la plataforma, voy a poder adquirir productos o servicios. Mientras sigamos regulando a nivel local, nos vamos a encontrar con ciertas contradicciones de que el usuario tiene muchas cosas a su alcance y, sin embargo, existen ciertas limitaciones que a veces ponen en peligro, ponen en duda ese bien jurídico protegido, como decía antes, es la salud, ¿vale? Aunque el Real Decreto es amplio y aporta muchos condicionantes a la hora de poner en marcha uno de este tipo de proyectos, como puntos fundamentales hemos de identificar que, como decíamos antes, solamente pueden dispensarse medicamentos de uso humano elaborados industrialmente no sujetos a prescripción médica. Esa es la primera limitación, ¿vale? Y el único que puede comercializar esos productos es la oficina de farmacia. Es decir, no nos vamos a poder encontrar con un operador ajeno que quiera entrar en este mercado, porque el regulador, el legislador, ha optado porque ese bien jurídico protegido siga en manos del mismo operador
tradicional que tiene el derecho, que tiene la posibilidad de ampliar ese abanico de soportes en los que se dirigía al usuario, que era su farmacia, y ahora esa farmacia se convierte en farmacia digital. Lo sabéis ya si habéis estado o si os habéis acercado a este tipo de problemáticas, y es que el nombre de dominio tiene que haberse registrado y la titularidad ha de corresponder a la propia oficina de farmacia. Cuestión interesante, igual que ocurre con casi todos los elementos o con casi todos los servicios que se ofrecen en la sociedad de la información, es decir, en los entornos digitales, no está sometido a autorización previa, pero sí a la comunicación previa a la Consejería de Salud de la comunidad autónoma que corresponda, ¿vale? Y después, precisamente, con esa continuidad y ese seguimiento de la protección del usuario, del paciente, hemos de identificar, porque además es un recorrido constante a lo largo de la norma, que la información que se le provea sea constante, debe ser pertinente en la dispensación solicitada y ha de permitir un canal fluido entre el farmacéutico y el paciente para que se le puedan atender todas las solicitudes de información que en un determinado momento vaya a realizar, ¿vale? Además de permitir, pues como digo aquí, utilizar el servicio de seguimiento farmacoterapéutico. Nos excluye desde el punto de vista publicitario o comercial pues el promover la venta de medicamentos vinculándolo a regalos, a premios, a obsequios o a bonificaciones, y una de las exigencias también es que el comprador se encuentre en Estado miembro, es decir, uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Y es más, si en un determinado país, como decíamos antes, de los 28 de la Unión Europea, existe alguna norma que sea más restrictiva porque el usuario esté en un país distinto al nuestro, no es solamente hemos de cumplir con nuestra norma, sino también con esos requisitos adicionales específicos del país destino al que nosotros nos estamos dirigiendo. Es decir, que si dispensamos producto en España, habremos de cumplir con la legislación española, pero si además lo hacemos a cualquier otro de los Estados miembros, habremos de cumplir con la legislación española y con los estándares que puedan ser superiores en otros determinados países. Si después de todo esto nos hemos quedado con ganas y con interés de poder poner nuestra farmacia en el entorno digital, lo que hemos de seguir es un camino que yo creo que es bastante claro, más allá de esas ciertas barreras normativas en las que nos podemos encontrar. Un claro supuesto de estudiar requerimientos, analizar la viabilidad, determinar si el proyecto es viable o no, desarrollar todos esos requerimientos, implementar todos esos requerimientos que la norma me establece, la comunicación, como decíamos antes, no en un régimen de solicitud previa, sino de comunicación de inicio de actividad, y la puesta en marcha del proyecto. Veis que la última pestaña habla de dispensación y es uno de los puntos que se ha puesto más también en boga o en discusión en relación al tema de la propia definición de la norma, porque se habla de venta a distancia cuando en realidad no estamos hablando de una venta propiamente dicha, sino que es una dispensación sobre todo por ese acompañamiento al paciente que la propia norma después exige en todo ese canal fluido de información que decíamos antes. Y llegado a este punto, y habiendo analizado de manera muy somera cuáles son las principales oportunidades o cuál es el estado del e-commerce a nivel general y cuáles son las regulaciones que nos encontramos en España, pues tratar de identificar que el comercio electrónico, lo queramos o no, va a pasar por este sector. Está pasando en otros muchos que creyeron nunca llegaría, y en este lo vemos en otros países y lo veremos en España de manera, yo creo que inminente, y si no a medio plazo. Con lo cual se reducirán en muchas fórmulas las barreras que existen actuales en el modelo de distribución. Pensad que para mí puede ser más fácil si tengo indisponibilidad determinada horaria para poder acceder a una farmacia, sobre todo pues a lo mejor en zonas más rurales, pues la posibilidad de acceder a través de canales digitales. Es una oportunidad de diversificar el crecimiento y de llegar a públicos distintos a los que yo me encuentro en el pasado. Servirá para incrementar mis ventas porque puedo tener un público determinado, pero ahora lo amplío a un sector poblacional o un sector con una apetencia o con un requerimiento distinto al actual. Va a hacer, y esto es una ventaja claramente para el propio paciente, que va a aumentar la competitividad de unos y de otros. Desde mi punto de vista es una manera clara de fidelizar al usuario, de fidelizar al paciente, porque no solamente voy a poder darle la atención en el horario en el que yo esté y a través de la manera habitual, sino
sino que le estoy dando un canal añadido, una ventaja adicional, y al final todo esto redundará, a mi juicio, en una mejora de la eficiencia a la hora de prestar el servicio. Es decir, un proceso claro de modernización de cualquier empresa también pasa por la farmacia y pasa por el entorno digital.